Buenas noches y bienvenidos. España ha entrado de nuevo en recesión económica y los sindicatos nos ponen en el punto de mira con la convocatoria mañana de una huelga general que tendrá un coste económico que se cifra en millones de euros y un coste incalculable en términos de imagen. Hoy en el Congreso, para calentar esa huelga, miren lo que ha ocurrido con la izquierda. Gracias, señor diputado. Señora ministra de Empleo. Por favor, un momento, señora ministra de Empleo. Señores diputados, ruego retiren esas pancartas. No se pueden exhibir en el Pleno. Señores diputados, les exijo que retiren esas pancartas. Y ya por tercera vez les exijo que retiren esas pancartas. Si no, señora ministra. Pues la ministra de Empleo, después la escucharán, intentaba contrarrestar lo que se está diciendo sobre la reforma laboral. Y de hecho, después escucharán cómo desde que la reforma laboral está vigente se han firmado ya 10.000 contratos de emprendedores, la mayoría, el 50 y tantos %, de jóvenes. Pero a la izquierda y a los sindicatos les da completamente igual. Parece que al gobierno no. Parece que a pesar de toda esa movilización, a pesar de lo ocurrido en Andalucía y también en Asturias el pasado domingo, se muestra firme con las reformas y con la austeridad que pondrá blanco sobre negro el viernes en el proyecto de presupuestos generales del Estado. Parece que los gastos de los ministerios podrían caer en torno al 15% y de nuevo se congelarán los sueldos de los funcionarios. También se habla de modificaciones en el impuesto de sociedades y ya veremos qué más esfuerzos nos depara. Escucharemos a Rajoy, que lo dijo desde Seúl, y quédense con nosotros porque hablaremos con un periodista que durante un año ha perseguido el despilfarro por toda España y lo ha plasmado en un libro, en este. La verdad es que algunas cosas rozan el esperpento y demuestran cómo se ha tirado el dinero público en este país. Sabrán, por ejemplo, que en España hay 42.000 coches oficiales, que somos el 7º país del mundo, o que, por ejemplo, en la línea de la Concepción, donde tienen problemas para pagar la nómina, se gastan 600.000 euros en la factura de teléfonos móviles. Además, muy curioso, ¿saben que hay en Extremadura una oficina de asuntos africanos? Vale, pues comenzaremos primero con algunas cifras de la semana y después entramos en materia. Por ejemplo, sabrán que el Banco de España confirma que nuestro país ya ha entrado en recesión. Para ajustar aún más el cinturón se avecina una subida inmediata del precio de la luz. Al menos se relajan las hipotecas, que se revisen con el Euribor de marzo. La economía española ha entrado en recesión este trimestre, según previsiones del Banco de España. El PIB se ha notado una caída trimestral del 0,3% en el cuarto trimestre de 2011, con lo que una contracción en el primer trimestre de este año supondría la entrada en recesión técnica. Además, en el mercado de trabajo, la destrucción de empleo registrada en el cuarto trimestre del año pasado se ha intensificado en los últimos meses. El Euribor, el principal indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, abaratará las hipotecas de los usuarios a los que toque revisar en marzo en unos 300 euros al año. A falta de 2 jornadas hábiles para que finalice marzo, la tasa mensual provisional del Euribor se encuentra en el 1,5%. De este modo, para una hipoteca de 120.000 euros a un plazo de 25 años y un tipo de interés Euribor más 1%, la cuota mensual bajará unos 25 euros. El recibo de la luz podría subir entre un 5 y un 7% a partir del 1 de abril, lo ha dicho el ministro de Industria. José Manuel Soria ha insistido en que este incremento en la factura de la luz viene impuesto por un auto del Tribunal Supremo en el que se obliga a refacturar los consumos de más de 20 millones de clientes desde octubre del año pasado. Así se recogerán los costes reales del sistema eléctrico. Bueno, y este miércoles me acompañan para el análisis Fernando Rayón, muy buenas tardes, muy buenas noches, tardes. Y Emilio Jota, ¿qué tal? Muy bien, Carmen, muy bien. ¿qué tal? Y como les decía antes, nos acompaña Gabriel Cruz, que es periodista coautor de este libro, del que vamos enseguida
a, bueno, la casta autonómica, del que vamos a buscar, bueno, pues las cosas más sorprendentes, pero también no solo sorprendentes y delirantes, sino las más llamativas por lo que significa del dinero que hemos visto cómo de nuestros impuestos se ha dilapidado directamente. Pero, lógicamente, tenemos que ir primero al Congreso de los Diputados, porque allí las Sorayas, como ya se las conocen, pues han tenido su, en fin, su rifirrafe, que como siempre, por lo menos hasta el momento, pues bueno, le da una buena zurra la vicepresidenta del Gobierno. ¿Mantiene el Gobierno la intención de aprobar definitivamente la reforma laboral sin acuerdo social? Este Gobierno ha aprobado la reforma laboral pensando en 5 millones de parados y ha pedido su tramitación como proyecto de ley esperando las aportaciones del resto de los grupos. Creo que es un buen momento para conocer las propuestas que tiene el Grupo Socialista. Muchas gracias. Todo el mundo sabe que esta reforma ha sido aprobada sin diálogo con los sindicatos, sin acuerdo social y con una gran contestación social. Todos menos ustedes, autores de un vídeo ilegal y mentiroso. El presidente del Gobierno no se ha reunido con los sindicatos desde que fue investido presidente. No se han reunido ustedes 35 o 37 veces. No han incorporado los acuerdos de los agentes sociales del 25 de enero. Es más, no les quieren escuchar ahora porque están impidiendo que este Congreso escuche a los sindicatos. Hemos pedido su comparecencia en el trámite de enmiendas de la tramitación de la ley y ustedes se han negado. Todos sus esfuerzos para conseguir que el señor Arenas fuera presidente, parece que no va a ser presidente de Andalucía, ya deben parar. Han jugado con todo lo que tenían en su mano como Gobierno, incluso con la credibilidad de España. En 2010 le hicieron esta pregunta al presidente del Gobierno, a José Luis Rodríguez Zapatero, y dijo lo siguiente: la reforma se aprobará tanto si hay acuerdo como si no. Y se aprobó la reforma laboral. Me dirá que son cosas del expresidente Zapatero y que ya no está aquí. Pero hay una persona que está aquí y está sentada a su lado, el señor Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Y sabe qué contestó, señoría? La reforma laboral está aprobada y no se va a tocar. Señoría, esto es el respeto a la legalidad, al acuerdo social, al diálogo social, que tanto defienden ustedes cuando están en la oposición. Para ustedes el diálogo social es una excusa para no gobernar cuando están en el Gobierno y es un eslogan para hacer oposición. Solo depende del color del banco en que se siente. Llevan menos de 100 días en la oposición y creo que tienen una gran responsabilidad con esos 5.300.000 parados. Si no les dieron ustedes una oportunidad en el Gobierno, al menos no se las niegue la oposición y dejen trabajar a los que quieren hacerlo. Bueno, está claro que la señora Soraya, socialista, no se había preparado el asunto, no debía tener ni idea de las cosas que decían los suyos, incluso el que tenía al lado, cuando les tocó gobernar. Bueno, esto es lo que ha dado de sí hoy, de nuevo, el asunto de la reforma laboral, aunque también escucharemos a la ministra de Empleo. Bueno, está claro que está claro que hoy el debate no está pensado para pedir cuentas al Gobierno, sino de cara a tratar de movilizar a más gente para mañana, ¿no? De cara a mañana. Lo que ocurre es que, palpando la opinión pública, la gente no quiere hacer huelga. Entonces yo creo que al final esto no va a ser representativo, ¿no? El diálogo, los sindicatos hemos visto que se han negado a dialogar. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, les invitó a que pactaran con la patronal una propuesta de reforma laboral y los sindicatos se negaron a hacerlo, lo mismo que se negaron a colaborar, o UGT en concreto, Cándido Méndez, que ya estaba en el 96, se negó a colaborar entonces con el Gobierno porque era del Partido Popular. Ahora están haciendo lo mismo. Entonces, a quien no quiere hablar no se le puede decir que no se le ha dado la palabra, ¿no? Eso es lo que debemos de entender. Hombre, yo, estando de acuerdo con Emilio, creo que además hay una diferencia, y es, si recordamos la reforma laboral de Zapatero, la actitud del entonces partido en la oposición, que era el Partido Popular, fue muy distinta, ¿no? Es verdad que todos están mirando a la huelga de mañana y quieren posicionarse, y probablemente el Partido Socialista lo que quiera es recoger un poquito las cosas que la opinión pública diga, y si hay lío, y él va a apuntarse a ese carro. Pero yo creo que de cara al exterior, y eso es muy importante, la imagen que está dando el Partido Socialista es totalmente contraria a la que dio el Partido Popular cuando estaba en la oposición. Es decir, es un partido que no está apoyando las reformas y es un partido que, por tanto, queda anulado
para ser alternativa hoy por hoy del Gobierno. Y esa es la imagen que han dado hoy en el Congreso de los Diputados, esa es la imagen que están dando para Europa y esa es la imagen que están dando de cara al futuro si algún día quieren volver al Gobierno. Bueno, vamos a hablar mucho en la segunda parte de esa huelga, de la reforma laboral, escucharemos a la ministra de Empleo, pero yo quiero ahora en esta primera parte, para hilarlo con la presencia de nuestro compañero periodista que ha escrito este libro que les comentaba, quiero que escuchen a Mariano Rajoy, porque sí, mañana hay una huelga, pero el viernes va a haber un presupuesto, un proyecto de presupuestos que nos interesa bastante más, porque ahí es donde se van a ver las prioridades de este gobierno y qué piensa hacer en los próximos meses para sacarnos de la crisis, y creo que es bastante más importante ver qué va a pasar, si realmente van a ser unos presupuestos austeros, unos presupuestos en los que, bueno, pues el esfuerzo que vamos a tener que realizar va a ser mucho mayor, pero quién lo va a hacer sobre todo. Quiero que escuchen lo que dijo desde Seúl Mariano Rajoy sobre esos presupuestos cuyo proyecto se va a aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes. Será un presupuesto muy austero y así hay que decirlo porque tiene que serlo. El año pasado en España nos gastamos 90.000 millones de euros más que lo que ingresamos y este año el presupuesto del Estado va a bajar una media de un 14%, casi 15% de gasto por ministerio. Tanto va a ser un presupuesto austero en que vamos a intentar ser justos y equitativos a la hora de tomar decisiones, vamos a intentar no hacer más daño al consumo, pero ya le digo, eso no le voy a adelantar lo que se va a aprobar el 30 porque no está cerrado definitivamente, pero no va por la vía de subir los impuestos al consumo. Bueno, pues efectivamente parece que esos presupuestos van a ser muy austeros. Yo creo que la gente quiere que sean muy austeros, sobre todo en lo que se refiere a los gastos de la Administración. Y por eso hoy he querido que viniera Gabriel Cruz. No ha podido venir la coautora, que es Sandra Mir, pero en fin, tú vas a hacer muy bien el papel de los dos. Le hemos invitado, pero no ha podido venir. Bueno, el libro se llama La casta autonómica, la delirante España de los chiringuitos locales. ¿Tú también crees que la gente realmente está hasta las narices de ver cómo se ha despilfarrado su dinero? Tú que has estado un año, o habéis estado los dos un año metidos por ahí dentro Un año a fondo, pero esto viene ya desde el 2007 ya. ¿Y qué cosas llamativas has visto? Mira, para empezar, la huelga por un hecho, mañana hay una huelga general, es un hecho importante. Pues bien, la huelga general va a ser diferente según qué comunidad autónoma, porque los servicios mínimos se están negociando por la comunidad autónoma. Las elecciones andaluzas, una abstención, creo que la segunda más alta después de la transición, porque se han hecho 3 elecciones en los últimos meses en Andalucía y la gente llega a un momento en que está harta. Es decir, ¿qué sentido tiene? Si vas a convocar a elecciones, ¿por qué no juntas una de ellas? Se ha querido hacer una diferente, una convocatoria diferente, la de las autonómicas, que ha costado 5 millones de euros más que si las hubiesen juntado con las municipales. Porque se ha pensado en términos políticos y desde luego no en lo que cuesta. Efectivamente, porque aquí cada uno se ha centrifugado, tanto el Estado. Vaya por delante que esto no es una crítica contra el Estado autonómico. Nosotros, André y yo, creemos en la cercanía de la Administración, pero también en la eficiencia y en la transparencia, en no hacer 3 veces lo mismo, 3 personas diferentes y de una forma... Y gastar el triple. Correcto. Bueno, es que hoy, por ejemplo, varias ciudades han comunicado a Hacienda que su ruina impide cualquier plan de viabilidad. O sea, ya no es que estén en ruina, es que se ven incapaces de poder llevar eso a cabo. Antes yo comentaba lo de la línea de la Concepción, una localidad donde casi no pueden pagar la nómina y donde se siguen gastando el dinero pues en facturas de teléfono, en facturas de electricidad sin revisar. Es que, claro, como aquí lo que decía, ¿no?, en su día dijo una ministra de que como el dinero público no es de nadie, pues... así nos va. Lo decía el Tribunal de Cuentas, solamente el 4% de todos los ayuntamientos, solo el 4% ha sacado a concurso el teléfono y la luz. Es decir, les daba igual gastar lo que gastasen. Y luego incluso los criterios contables, según qué localidad y qué autonomía, también son diferentes. Es que algo tan sencillo como todo el mundo sabe lo que es una aldea, un pueblo, una pedanía, bien, pues ya el nombre de pedanía, según qué autonomía, se llama de diferente forma. Por ejemplo, en Andalucía se llamaban entidad descentralizada de gestión. Todo con tal de no ponerle, pues, pedanía. Ya, y para que haya una administración que gaste. Correcto, y sobre todo crear una confusión. El caso
que lo entiende mucha gente es con el tema de los parques naturales. España es el único país del mundo en el que los parques nacionales están gestionados por las comunidades autónomas. Pues bien, en el de Picos de Europa hay 3 autonomías que se van rotando la dirección del parque: Cantabria, Castilla, León y Asturias. Pues bien, en un lado de la ladera el lobo es especie protegida, pero en el otro se puede cazar, así como con los fuegos forestales. O sea, es decir, hay bases de extinción de incendios que, aunque vean un fuego que esté cerca, si pertenece a otra autonomía, no pueden actuar. Y como esas infinidad de absurdos. Bueno, les invitamos a comprar el libro y a leerlo, pero yo no me resisto a que nos diga, por ejemplo, ¿qué comunidad compró un tren sin tener hechas las vías? Bueno, eso ocurrió pero el concejal de Medio Ambiente Pirómano, es decir, hay para bueno, el de las vías. Lo ha dicho muy rápido, un concejal de Medio Ambiente que había sido detenido por pirómano. Condenado. Y condenado. Confeso, además. Confeso, por pirómano, sí, por sí. concejal de Medio Ambiente. Es decir, hemos creado tal trastero en la administración pública que es que cabe de todo. Desde, por ejemplo, en Mallorca se entendió que diciendo, bueno, pues si Fomento ha medio dicho que se va a encargar de las vías, yo voy a comprar los vagones, sin tener nada firmado. Total, que compraron los vagones y unos vagones que, por cierto, no sirven para otro tranvía, nada más que el diseñaron entre Manacor y Artar. Y los vagones están cogiendo polvo en un almacén que vale unos 9.000 euros al mes. Bueno, pero... y la última pregunta, que esta es de Aurora Boreal, escúchenme. ¿Quién adquirió tantas mascarillas y guantes como para soportar la Tercera Guerra Mundial? Eso en la Consejería del País Vasco, claro. Claro, a nosotros lo que nos surge es lo que hemos creado ya, un personaje que es Contreras. Imagínate, claro, el que llevase el portafirmas y viese que habían comprado tantas mascarillas como para una Tercera Guerra Mundial. Le diría a su mujer, nos van a bombardear esta noche. Pero luego es que lo bueno de esto es que compran las mascarillas, lo meten en otro almacén, coge polvo y como eso tiene una fecha de caducidad, luego las tienen que subastar, les costaron unos 2 millones y las tienen que subastar por unos 40.000. Pero como esas hay infinidad de absurdos y que se nos está yendo el dinero. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, ahora que se habla tanto y para terminar, tanto del copago sanitario, es cómo es posible que no haya una central de compras a nivel nacional. Es decir, cada comunidad autónoma ya no solamente hace las vacunas por su cuenta, sino que compra con una deuda global de España de 15.000 millones y cada comunidad autónoma pues compra un escáner o compra cualquier aparato, en vez de comprarlo como se hacía antes, comprarlos todos a la vez y que sale más barato. Bueno, la casta autonómica es para reír, pero también para llorar, sinceramente. Sandra Mir y Gabriel Cruz. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por toda esta información que es buenísima. Gracias. Y antes de irnos, como siempre, a la pausa publicitaria, pues les tengo que decir que esta semana la Caixa nos aconseja invertir nuestros ahorros de la forma más fácil. Invierta de la forma más sencilla en los depósitos a plazo fijo de la Caixa. Le ofrecen un tipo de interés fijo durante el plazo que usted elija. Cualquier cliente de la Caixa puede contratar un depósito de forma individual o con más titulares durante el plazo que elija, de entre 1 y 12 meses. Y todo ello con la garantía de que al vencimiento obtendrá la cantidad invertida más los intereses generados. Eso sí, recuerde que estos intereses se consideran rendimientos del capital mobiliario y que por tanto están sujetos a retención fiscal. Para más información ya saben que pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o visitar su página web www.lacaixa.es. Bueno, pues antes hemos estado comentando lo que ha pasado hoy en el Congreso a propósito de la reforma laboral, y yo quiero que escuchen a la ministra de Empleo porque viene a rebatir pues los argumentos tanto de la izquierda como de los sindicatos que están diciendo que esta reforma laboral va contra los derechos de los trabajadores, pero que no tiene ningún aspecto positivo, que hay que cambiarla. Bueno, tan hay que cambiarla que mañana hay una huelga general convocada. Escuchen lo que ha dicho hoy en el Congreso la ministra de Empleo.
Este Gobierno lo que hace es una reforma para el empleo, porque para despedir ya estaban los gobiernos socialistas. 3.600.000 despidos en esta crisis, señora diputada socialista, con los gobiernos socialistas. Mire, usted solo habla de lo que sabe, la salida del mercado de trabajo. Nosotros nos preocupamos de la entrada en el mercado del trabajo y del empleo estable. Me ha hablado usted del contrato para emprendedores. Es una fórmula de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a los jóvenes, a los mayores de 45 años que esperan oportunidades de todos nosotros. Y mire, está empezando a funcionar. Llevamos 6 semanas con el contrato en vigor y ya se han formalizado casi 10.000 contratos de emprendedores. ¿Y sabe usted qué? El 54% de esos nuevos contratos de emprendedores son para jóvenes. Bueno, pues lo demás son ya veremos, nos quitan derechos, pero esta es una realidad, que es que se han firmado 10.000 contratos. Yo creo que es un dato que se tenía guardado la ministra y creo que es interesante, ¿no? Vamos a ver, yo creo que se está haciendo política no solo de la huelga, se está haciendo política de cada cosa que el Gobierno hace, ¿no? Es verdad que hemos tenido elecciones hasta el domingo pasado, pero la única forma de contrarrestar realmente la fuerza de una oposición que se va a dedicar a hacer política de todo es el dato. Y yo creo que este dato es importante porque es que además nos estamos encontrando con que la salida de jóvenes, el paro juvenil, era lo más grave que tenía ahora mismo, quizá esa cifra tremenda del paro en sí misma. Entonces yo creo que este dato es un dato importante y creo que quizás se lo haya guardado por estrategia hasta ahora, pero me parece que en 6 semanas 10.000 contratos nuevos para gente joven me parece que es lo mejor que se podía decir hoy, el día anterior a la huelga. Desde luego. Hombre, sobre todo porque el objetivo de la reforma laboral era, por una parte, contener la sangría de destrucción de empleo, pero por otra parte ayudar a crear puestos de trabajo, ¿no? Entonces, para eso había que cambiar necesariamente el marco de la reforma laboral. Lo que pasa es que el problema de fondo no es en realidad tanto la reforma laboral como otras circunstancias, ¿no?, de política. Por ejemplo, que un gobierno se atreva a hacer una reforma laboral sin hacerlo al dictado de los sindicatos, y más teniendo en cuenta que estos sindicatos, como decía antes, se han negado a colaborar, ¿no? Eso de entrada. En segundo lugar, redefiniendo el papel de los sindicatos, ¿no? Al descentralizar la negociación colectiva, los sindicatos pierden poder político, pero es que es necesario hacerlo. De hecho, si uno ve cómo está la legislación laboral en la Unión Europea, en la estructura del mercado de trabajo, España es de los pocos países que tiene el tal grado de centralización de la negociación colectiva. En la mayor parte de ellos, sobre todo en los que mejor funcionan, la negociación colectiva se desarrolla a nivel de empresa, y solamente en España, en Portugal, en Grecia, en Irlanda y en Italia, que curiosamente son los países que tienen problemas dentro de la Unión Monetaria Europea, esta negociación colectiva se desarrolla de forma centralizada y ha resultado en todos estos países en una pérdida de competitividad por una evolución salarial que no tenía nada que ver con la realidad de las empresas, ¿no? Bueno, esta reforma laboral, que para los que mañana convocan la huelga general, pues solo va a servir para destruir empleo, sin embargo, para el señor Rajoy, el presidente del Gobierno, que va, en fin, no discute que tengan los trabajadores el derecho, por supuesto, a hacer una huelga general, pero, en fin, está convencido de que se va a crear empleo y de que, bueno, que esta huelga no tiene mucho sentido. Pues que tienen derecho a hacerla, es decir, es un derecho que está en la Constitución y punto. No tengo más comentario que hacer. Es decir, no va a servir para solucionar los problemas de España, pero no vamos a debatir ni a discutir. Sindicatos tienen derecho a convocarla y el Gobierno tiene la obligación de gobernar haciendo aquello que crea que sea mejor para el interés general. No se trata de hacer declaraciones grandilocuentes ni de que aparezca un titular. El Gobierno no cambiará. No, el Gobierno está convencido de lo que ha hecho. Es una reforma laboral bien recibida, va a servir para crear empleo en su momento, supera cosas que ya datan de hace más de 30 años, supone una modernización de las relaciones laborales, es decir, en el 2012 no podemos tener una norma de 1980 ni en relaciones laborales ni en otras muchas cosas. Por tanto, respeto, tienen perfecto derecho a hacerlo la huelga los sindicatos, me gustaría que quien quisiera trabajar pudiera hacerlo y el Gobierno pues hace lo que tiene que hacer y para lo que le han elegido, que es gobernar. Es decir, yo no recuerdo que en los 100 primeros días un Gobierno, es que no lo ha habido, haya hecho tantas reformas como ha hecho este. Probablemente por eso también reciba una huelga general. Pero es que ahora hay que hacer reformas y ahora la peor política que se puede hacer en España es no hacer nada.
Bueno, yo lo de que los sindicatos hagan esta huelga por las reformas lo discutiría un poco. Vamos primero a escuchar a los sindicatos, que lo único que hacen es intentar meter miedo, y después discutiremos eso de que les molestan las reformas o lo que les molestan son otras cosas, como lo que acaba de decidir, por ejemplo, la alcaldesa de Madrid, que es dejarles sin subvenciones. Esta mal denominada reforma laboral es chapapote laboral, antisocial, es una marea negra que deteriora las condiciones laborales, rompe los equilibrios delicados que había con anterioridad en las relaciones laborales en nuestro país, y a su vez pues es la vía del aumento de la destrucción de empleo y de la reducción de los derechos. Espero que sea la última señal que el Gobierno necesita para abrir un proceso de negociación, el que debió haber llevado a cabo antes del Real Decreto. Bueno, pero vamos a ver, si han tenido 3 años y pico que han estado discutiendo con la COE mientras estaba el gobierno de Zapatero y después ha habido 32 reuniones, ¿cómo pueden decir que no se ha intentado negociar? Y han llegado a un pacto al que han ellos llegado, es un cinismo, al posible que han querido llegar. Es un cinismo tremendo, pero además, si te das cuenta, Carmen, ya en los tiempos de Zapatero, UGT y Comisiones Obreras insistían mucho en que para resolver los problemas de desempleo había que insistir en la formación. Y aquí han vuelto a decir lo mismo, decían que ellos creían que no consideraban necesario una reforma laboral, sino que bastaba con la que había aprobado el gobierno Zapatero, que entre otras cosas, volvemos a insistir, ponía especial acento en la formación. ¿Y quién financia la formación y quién da los cursos de formación? Porque los sindicatos de ellos se llevan ingentes cantidades de dinero. O sea, que en el fondo, ¿qué es lo que nos estaban diciendo? Que ellos lo que quieren es insistir en la formación para seguir cobrando y para seguir cobrando más. Pero es que llevamos muchos años pagando muchísimos dineros, los españoles y el Fondo Social Europeo, a los agentes sociales en materia de formación, y no vemos que ellos hayan servido para resolver los problemas de desempleo, en primer lugar, porque muchas veces esos cursos ni se dan. No, es que esta reforma laboral lo que hace es introducir que el mecanismo de que haya empresas que se dedican a formar gente y que den esos cursos. Luego, por lo tanto, verde y con asas, ¿no? Pero se van a ir quedando... Esas empresas realmente lo hacen. Exacto. Entonces, sí, los que no lo han hecho, y hay un precedente, son los sindicatos, hay que decirlo claramente. Cuando dicen que la huelga es por la reforma laboral, están diciendo fundamentalmente que la huelga es por el despido, y ni siquiera en el despido han encontrado argumentos para aferrarse. Lógicamente, todo el mundo sabe que es por los planes de formación, todo el mundo sabe que es por la negociación colectiva, que les daba a los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT una representación, una trascendencia, una presencia en los consejos de administración a la que no tenían ningún derecho. Entonces, claro, se están resolviendo una serie de cuestiones, de problemas que había en España heredados de los sindicatos verticales, que situaban a Comisiones Obreras y a UGT en el centro de unos poderes de decisión que realmente no tenían. Entonces, hombre, creo que esa es la razón fundamental para la huelga que están planteando. Yo entiendo los argumentos de los sindicatos, pero no tienen razón, y de hecho, cuando argumentan contra la reforma laboral, se quedan sin argumentos porque no los hay. Bueno, en la comunidad hay que recordar que en la Comunidad de Madrid redujeron el número de liberados sindicales, también en Baleares, en fin, en otras comunidades, que ahora el Ayuntamiento de Madrid les ha quitado dinero, también, que desde luego no van a participar de la misma manera, y yo espero que de ninguna en los cursos de formación, que ya les han rebajado el 20% de las subvenciones en el primer recorte, pero que seguramente, yo no lo tengo la menor duda, de que en los próximos presupuestos, los que se aprueben el viernes, habrá otros recortes a subvención. O sea, lo que tienen es un cabreo del 9, vamos. Es que lo que pasa es que, vamos a ver, no olvidemos en primer lugar que antes de las elecciones generales ya habían montado en Madrid una huelga política contra Esperanza Aguirre en el metro, no lo olvidemos, ¿no? ¿Y dónde acaban las huelgas? ¿Dónde acaban hoy las manifestaciones? Segundo, yo creo que además también es necesario que desde el gobierno haya un control respecto a los planes de formación, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces se dan formaciones ridículas o por personas que no están capacitadas para ello. Yo pienso, por ejemplo, vamos a ver, una de las necesidades que tiene en estos momentos la sociedad es formar personas para tener la capacidad de atender a las personas mayores, ¿no? Cómo tratarlos, cómo cuidarlos, cómo llevarlos, si hay que ponerles una inyección, etcétera. Pues ¿dónde mejor se puede dar eso que en las facultades de enfermería, ¿no? ¿Por qué tienen que dar esos cursos los sindicatos que no tienen ni personal especializado ni nada de nada para ello, que muchas veces lo único que han hecho ha sido imprimir un título y llevarse el dinero crudo? El ejemplo de que esta huelga es absolutamente política y de que desde luego no tienen ninguna intención de que el derecho al trabajo esté en igualdad de condiciones con el derecho a la huelga es lo que ha pasado en Telemadrid,
allí, qué casualidad, o no se ha podido llegar a ningún acuerdo entre los sindicatos y la empresa para que haya una programación de mínimos, pero una programación, o sea, que van a llevarse a la cadena, ¿por qué? Porque es pública, la pagamos todos y que les den morcilla y que nos den a todos, que no tenemos información en Telemadrid y la seguimos pagando. O sea, es que son cosas que rezuman política por todos los lados y nada que ver con los derechos de los sindicatos y de los trabajadores. Pero es que ese argumento que tú dices, los sindicatos actúan de manera distinta en distintas comunidades autónomas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en unas comunidades autónomas les han estado subvencionando hasta el día anterior. Y les siguen subvencionando. Y en otras, pues ven que la cosa se está acabando. ¿Qué servicios mínimos van a negociar en la Comunidad de Madrid? ¿Qué servicios mínimos en una empresa como Telemadrid? Ninguno. ¿Por qué? Porque para ellos saben que cualquier cesión implica pérdida. Yo lo que pasa es que en el fondo me alegro de que ellos estén sometidos a una realidad que es la realidad de todos los españoles. Los sindicatos eran una casta que se estaba beneficiando de un dinero público que no les correspondía. Llegará un momento en que no solo los sindicatos, sino los partidos políticos y los ayuntamientos pues estén donde tienen que estar. Acabamos de asistir a una lección entre bromas y seria, pues de cómo están las comunidades autónomas. Es decir, a mí me parece gravísimo. No, y lo que os he comentado de que cuentan hoy algunos confidenciales, que varias ciudades han comunicado a Hacienda, pero seriamente, que están en ruina total y que no pueden hacer ni el más mínimo plan de... O sea, ya que no pueden ni elaborar un plan de viabilidad porque es imposible, o sea, absolutamente imposible. Esto, ciudades importantes, pero esto que es Jerez de la Frontera. Es que, bueno, Jerez es un clásico del despilfarro, ¿no? Pero es que Jerez todavía está arrastrando la deuda del circuito. León. Pero León, por ejemplo, lo que tendrían que hacer en León es lo primero empezar a cerrar todos esos talleres y demás que han servido para dar empleo a los camaradas socialistas, ¿no? El taller de literatura, el taller de no sé qué, el taller de no sé cuánto, y todo ese tipo de cosas que no se pueden permitir y tendrán que circunscribirse a lo que tienen que hacer, que es la recogida de basuras, la limpieza de las calles, el alumbrado público, el alcantarillado y el servicio de agua. Si es que no tienen más que hacer. Lo que pasa es que se meten en otras 8.000 cosas que no son asunto suyo, ¿no? Pero quieren hacerlo sin recursos. Y ahora lo que no quieren hacer es prescindir de toda esa gente. Y lo primero que tendrían que empezar es por cerrar todos esos servicios. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, porque esto ya se está leyendo un poco en comparación con lo que está pasando en Estados Unidos. Aquí hay autonomías que se están quejando de que no pueden pagar la sanidad, pero siguen pudiendo pagar despilfarros en otros ámbitos que no tienen nada que ver, ¿no? En Estados Unidos, los estados, todos tienen, menos el estado de Vermont, todos tienen en sus constituciones estatales la prohibición de déficit público. Entonces lo que hace cuando hay una crisis económica, el gobierno federal les ayuda para que no haya que hacer recortes ni en sanidad ni en educación, que son las funciones esenciales, y que recorten en todo lo demás. Y aquí resulta que el 50% del presupuesto autonómico es sanidad y educación, y es donde están haciendo los recortes en lugar de quitar todo aquello que sobra. Oye, y a la vista de las declaraciones que están haciendo los chapapotes y, en fin, las páginas que se están abriendo de telepiquete y de correos electrónicos que se están enviando a la gente, pues pero para que no vaya a comprar el pan, para que no compre, o sea, metiendo miedo a la gente y tal. ¿Creéis realmente, por lo que detectáis vosotros que andáis por varios lugares y varias empresas, que hay ambiente o que la gente está... Muchísimo. Que hay asustados, que hay... Muchísimo. Han hecho un ambiente incluso en la universidad. En la universidad me comentaba un compañero de la Universidad de Alcalá que por primera vez le han pedido que firmara si no iba a hacer huelga. Yo voy a discrepar de la universidad. Si no iba a hacer huelga. Entonces él tenía que firmar un papel y ha dicho, bueno, es que todavía no sé si voy a hacer huelga o no voy a hacer huelga. Querían ya comprometer a la gente a tomar la decisión sobre la huelga. En la Complutense pasa algo parecido, un poquito más matizado. Pero claro, aquí la cuestión es incluso Yo quiero defender mi universidad porque en la Universidad Autónoma, lo primero, bueno, no ha pasado... Yo he hablado no solamente no ha pasado eso, sino que todos los días amanecemos con pintadas de estos cerdos que ensucian las paredes. Y la orden del rector es inmediatamente proceder a la limpieza de todas las pintadas pro huelga, pro no sé qué y anti no sé cuántos, ¿no? Bueno, pero ¿ves ambiente o no? No hay ambiente para nada. De hecho, el lunes... En la Autónoma. En la Autónoma. Vinieron a darnos alguna charleta y tal de por qué teníamos que hacer huelga y la gente más bien bostezaba, ¿no? Bueno, entonces, pero un dato, allí no hay ambiente de huelga y de hecho mañana hay exámenes. En YouTube se ha creado un portal con cientos de vídeos específicos sobre la huelga y por qué hay que hacer huelga, entrevistas. Es decir, la movilización para no tener dinero los sindicatos ha sido monumental.
Yo entiendo que este es el canto del cisne, lo que pasa que efectivamente están dando quizá la última gran batalla ante lo que se viene encima. Es decir, tú estabas hablando, perdón Emilio, de las ciudades estas que habían creado chiringuitos, bueno, pero es que no puedan existir. Es que no solo no pueden existir, sino que además solo servían para colocar a la gente del partido en cada ciudad. Y el caso de Jerez, pues que es paradigmático, un ayuntamiento que debe 600 millones de euros, dices, bueno, ¿cómo es posible? Dice, no, es que esto viene desde Pacheco. Dices, bueno, y nadie se ha preocupado hasta ahora de tomar una decisión. Habrá que empezar a hacer algo. Y eso es a base de cerrar. No cumplir ya con los mínimos que a veces tiene que tener un ayuntamiento, sino directamente decir, quizá tenemos que plantearnos que ni siquiera los servicios mínimos los podemos cumplir. Hombre, yo creo que la cuestión es que lo que hay que hacer es una redefinición completa de cómo se distribuyen competencias entre el Estado, las autonomías y los ayuntamientos, y que a partir de ahí nadie se salga del guión escrito. Eso es lo que se conoce como federalismo fiscal. A mí me llama la atención, por ejemplo, aquí ahora que se han reformado todos los estatutos de autonomía, ninguno ha cogido el ejemplo, como decía, de los estados de Estados Unidos, de que todos ellos han introducido en su Constitución el equilibrio presupuestario como obligación. Aquí nadie ha introducido absolutamente nada de nada. Aquí todo es seguir gastando y seguir ampliando competencias en detrimento del Estado, en detrimento de no sabe quién. Y mientras eso no lo modifiquemos, no resolveremos el problema de fondo. Bueno, pues Emilio, Fernando, que nos esperan 48 horas de mucho trabajo. Fíjense, a nosotros de mucho trabajo. Mañana del seguimiento de la huelga y pasado de los presupuestos generales del Estado. Y que volveremos aquí el miércoles para contárselo. Por cierto, que les recuerdo que en libertaddigital.com pueden ustedes mañana colgar sus fotos, sus vídeos, todo lo que quieran sobre lo que vean, escuchen y les guste o no les guste de la jornada de huelga general. Nosotros volvemos el miércoles, así que les espero. Gracias siempre por su confianza, por estar ahí. Adiós.